¿Habéis visto alguna vez estas bolsas de seda en los árboles? Pues cuidado, porque traen más problemas de los que podrías pensar. La procesionaria, oruga desagradable para muchos, dañina para los humanos, desforesta nuestros bosques, mata a nuestras mascotas como a los perros y a nivel general se puede considerar como una plaga muy peligrosa. Pero en realidad, ¿qué son estas orugas y qué tan malas son? A la mínima que nos hayamos fijado un poco en los árboles en cualquier excursión por la naturaleza, seguramente habremos visto estos bolsones de seda en los pinos. Están plagados de orugas y esas mismas bolsas son su refugio durante el invierno. Está considerada como el defoliador más importante de los pinares mediterráneos y se caracterizan por sus franjas amarillas entre tonos grisáceos y marrones. Es en la etapa como oruga cuando son peligrosas para las personas y los animales, ya que su cuerpo está cubierto de pelos urticantes que pueden provocar fuertes reacciones al contacto con la piel, graves problemas de salud por reacciones alérgicas o la muerte de animales por la ingestión accidental de una de estas orugas. Y antes de elaborar más sobre este tema, creo que el origen del nombre es bastante obvio. Y es que lo que las procesionarias buscan es lo que busca cualquier otro ser vivo, sobrevivir hasta llegar a convertirse en una mariposa. Lo peor casi que en cada uno de estos saquitos de seda puede haber entre 100 y 150 de estas orugas, o sea, una barbaridad. Las orugas, aparte de comerse las hojas, cuando bajan o caen por el viento, son muy urticantes. En los seres humanos, y especialmente los niños, pueden provocar una irritación en los oídos, ojos, nariz... en sí una fuerte reacción alérgica en cualquier parte del cuerpo. Pensemos que cada oruga cuenta con 500.000 pelos urticantes que se desprenden con gran facilidad, y en animales como gatos y especialmente en perros puede llegar a ser letal, ya que en contacto de los filamentos tóxicos con la lengua del animal puede provocar una necrosis en los tejidos bucales y en muchos casos muerte por asfixia. Como escucháis, sobre todo esto es un problema para los perros. Pensemos que en un parque, en el monte, si ven una higuera de un color tan característico como el de estas orugas, pues van a sentirse atraídos. Son animales curiosos y es flipante lo mal que lo llegan a pasar si se toman uno, si lo chupan, si lo tocan con alguna parte y luego lo lamen. Al final, no os voy a poner imágenes, pero les sale necrosis en la boca, habitualmente fallecen o simplemente pierden la lengua y muy duro. ¿Y esta procesionaria principalmente de qué se alimenta? Pues de esto mismo, de pinos, de abetos y de cedros. Para que lo entendáis bien, estas orugas viven en diferentes fases. En otoño y una parte del invierno, principalmente durante el día, están aquí en las ramas, en las hojas comiendo ñam, 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 y se alimentan bien, se preparan para el invierno. Luego, al atardecer, vuelven dentro de las bolsas y se refugian. En estas fechas de febrero a abril sale de su bolsa al atardecer, baja por los árboles y poco a poco se va comiendo las agujas tiernas de los pinos que van floreciendo ahora en primavera y los dejan, después de un tiempo casi desforestados. La procesionaria del pino empieza su ciclo vital en forma de oruga en los meses de invierno, nidificando en comunidad con nidos en forma de bolsas en las ramas de los pinos o árboles próximos. Tras pasar los meses más fríos, las orugas que siguen vivas se sienten de los árboles, formando una fila de orugas en busca de un lugar adecuado para enterrarse y formar así una crisálida de color marrón en forma de tubo. Al final de los meses cálidos, en verano, las crisálidas se abren y la procesionaria del pino sale transformada en la mariposa de la procesionaria, la cual tiene hábitos nocturnos, evitando así a gran parte de los posibles depredadores. Cuando las larvas se desarrollan y pasan a su estado adulto, vuelan en busca de otro huésped sano donde poner sus larvas y alimentarlas. Y ya para acabar su ciclo de vida se aparean teniendo puestas hasta 300 huevos, las cuales dejan pegadas a agujas de pino y que acaban eclosionando un mes más tarde. Uno de los problemones es que estas orugas son listísimas, se adaptan perfectamente a la meteorología. Por ejemplo, si ven que la temporada viene mal en verano, se quedan unos meses más bajo tierra o simplemente no salen ese año, se preparan para el siguiente. Si ven que el invierno es muy frío en febrero, pues en vez de bajar en marzo, bajan en abril. Si notan y son previsores de que en otoño está lloviendo mucho y el invierno va a ser frío, puede que hagan un refugio, una bolsa, un bolsón de seda más resistente. Y aunque sí sean sensibles al clima, por ejemplo, si hay una helada, puede que mueran a menos 10, a menos 15 grados, son previsores y eso les hace estar bastante más preparados que cualquier otra plaga, por ejemplo. Recordad que yo estos vídeos los trabajo, los estudio, los hago porque quiero aprender y al mismo tiempo informaros de este viaje que estoy haciendo, de cómo estoy aprendiendo sobre temas que están casi olvidados hoy en día. Así que si os queréis unir al barco a este viaje, no olvidéis suscribiros porque nos lo pasamos muy bien y de verdad,
aquí se puede aprender. De lo único poco bueno de la procesionaria, que sirve de alimento para bastantes aves. Todo lo que tengo aquí arriba, que hay un montón, luego se van a dar este atardecer un banquete cuando salgan, y también cuando bajan para abajo para enterrarse bajo tierra, se comen bastantes. El problema, que hoy en día hay bastantes menos aves que antes, por desgracia, y como no hay tantas para controlar la cantidad de procesionaria que tenemos. Hay tantas orugas que se puede decir que hay alimento de sobra, pero no hay suficientes aves para cogerlas a todas. Y aquí se podría decir, aquí en Francia, que tenemos suerte porque tenemos depredadores naturales, pero cuando esto llega a Bélgica, llega a Alemania, ha llegado hasta el Reino Unido, Escandinavia, en unos pequeños casos, este tipo de orugas no tienen depredadores, por lo que ya ni se pueden controlar de una manera natural. Sí, a veces tienen algunos parásitos que las matan o las atacan, pero no son tan comunes, por desgracia. Al estar últimamente aumentando tanto las temperaturas en los últimos años, los inviernos son más suaves, los otoños más secos, y eso hace que su zona de habitabilidad, su zona de expansión, sea bastante más grande. Antes, por ejemplo, era muy raro verlos a más de 400 metros, y ahora a 1500 se pueden ver perfectamente en alta montaña, o si no, de la misma manera están llegando a Francia, Bélgica, y antes eso era casi impensable, de Francia no pasaban. Aquí mismo en Navarra, por ejemplo, antes había mucho menos. Su zona más nativa, el Mediterráneo, zona de Valencia, Cataluña, por ejemplo, pero de ahí se han ido poco a poco moviéndose, año tras año, año tras año. Y aunque parezca mentira, en este bosquecillo que hemos estado hay bastante poca procesionaria. Hay decenas y decenas de bolsones, pero el año pasado no había nada. Es una colonización muy reciente y por desgracia esto simplemente va a ir en aumento y aumento. Bastantes problemas pueden llegar en árboles pequeños como este de aquí, donde cuando la procesionaria se instala sí que tiene bastante más riesgo de matarlo o de dañarlo, ya que esto se lo va a ir comiendo poco a poco. Igual este año no, pero el próximo va a volver a salir, el próximo un poquito más, y esto ya no va a tener tanta fuerza para crecer. Con esta plaga se considera que hay 6 niveles de infestación. En el primer nivel ya se empiezan a ver bolsones aislados, y el último es la fase de saqueo. Se da una defoliación muy intensa donde las orugas acaban con todos los árboles. En cierta forma aquí se autorregulan, ya que al quedarse sin comida la plaga se puede dar como finalizada y las orugas fallecen después de destruir toda la masa forestal a su paso, por desgracia. Aun y todo, en pinares naturales o repoblaciones en fase avanzada, la presencia de una biodiversidad mayor dan lugar a multitud de enemigos naturales que pueden contener las poblaciones de procesionaria en niveles entre el 0 y el 1. Y eso sí, para combatirlas históricamente se han utilizado muchos métodos. Antaño, y con antaño me refiero a hace 30-40 años, lo común era tirarlo a perdigonazo, o sea, cogían la escopeta, disparaban a la bolsa, se rompía, los gusanos caían, los que estaban vivos se congelaban y listo. Es un poco garrulo, a ver, hay que reconocerlo. Eficaz era, pero hoy en día sí que podemos encontrar algunas otras alternativas, como envenenar al árbol directamente en otoño para que luego cuando crezca y la procesionaria muera. Me parece un poco heavy también, ya que el árbol sufre. También se ha llegado a fumigar bastante el aire, pero hoy en día está prohibido porque, claro, lo echas ahí todo al bosque y no simplemente dañas la oruga o el árbol, sino todo el ecosistema que vive ahí. Existen trampas para que cuando baje directamente la oruga en abril, en marzo, más o menos, se queden ahí atrapadas y no puedan bajar al suelo, no se puedan convertir luego en mariposas, reproducirse y volver a salir, puede llegar a ser más efectivo, pero solución perfecta, por desgracia, aún no existe. ¿Solución para este problema? Pues larga solución o difícil solución. En sí la administración a nivel de bosques está haciendo muy poquito, sí que se centra sobre todo si sale la procesionaria en parques, en ciudades, en pueblos, porque ahí sí que hay bastante riesgo de que un niño vaya, lo toque o entre en contacto con las mascotas, pero al final los bosques están un poco más abandonados para la industria maderera, no es nada bueno. Pensemos también que muchas veces la procesionaria no ataca a árbol nativo, ¿vale? Se ha expandido también porque el pino se ha expandido por la península ibérica. Antes no había tanto pino como el que hay hoy en día. Por replantaciones, pues al final el pino ha cogido terreno que no era su lugar, en cierta manera. Pero eso sigue siendo bosque, sigue siendo naturaleza. Es una pena que no se intente hacer un poquito más para contrarrestar estos problemas. Sí que se está estudiando, hay investigación hecha al respecto, pero hace falta invertir un poco más. Y es que si seguimos así, en un futuro esto puede que se expanda mucho más y sea un problema más grande del que pensemos. Los monocultivos de pinares al final son caldo de cultivo para la plaga, por lo que aumentar la biodiversidad de las plantaciones o bosques autolimitaría esta infestación, como dicen algunos estudios. Problema principal, pues cambio climático o aumento de temperaturas, lo que se está dando en los últimos años. Eso lo está esparciendo, más cada vez menos bosque nativo, pues un ecosistema ideal para ellas, pero eso no es excusa para que nosotros al menos intentemos intervenir un poquito, intentar hacer algo.
soluciones más naturales, pues yo creo que tenemos que intentar impulsar que haya más aves en nuestro terreno, intentar crear un ambiente favorable para ellas, quizás crear bastantes casetas en bosques, sustentarles un espacio con menos peligros, y quizás si aumentase eso controlarían un poquito mejor el tema de la oruga, pero aquí ya estoy haciendo una hipótesis, ¿vale? Esto es más difícil de lo que parece. De todas maneras, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, de que hayáis aprendido que es el objetivo máximo, y como no, nos vemos la próxima semana. No olvidéis suscribiros si no lo estáis, y como siempre os digo, eskerrik asko, ta hurrengo arte, agur.